Hola a todos, esto es Cannabis Hispano. Soy Rafa García y desde la ciudad de Toronto, en la provincia de Ontario, en Canadá, compartiré contigo las noticias más importantes alrededor del mundo sobre la industria, el uso recreacional y medicinal del cannabis. Además, charlaremos sobre cómo los países están analizando los efectos de despenalizar el cannabis en la sociedad. Te invito entonces a que me escuches, expreses tus opiniones y compartas con todos aquellos a quienes crees que les interesa este tema. Nuevamente, bienvenidos a Cannabis Hispano. Antes que nada, quiero invitarlos a que escuchen la conversación con el empresario uruguayo Marco Algorta y que ya está publicada en las plataformas más populares de podcast. Con Marco hablamos de su experiencia como empresario y cuáles son sus pronósticos sobre la industria en el primer país del mundo que legalizó el cannabis. Hablamos de Uruguay. Marco nos dio un panorama de cómo Uruguay ha cosechado su experiencia en la industria y ahora está ya pasando al mercado local, o más bien pasando del mercado local al mercado europeo. Altamente recomendada esta entrevista para todos aquellos que ven en la naciente industria del cannabis un lugar donde recalar. Muy recomendada. Vamos entonces al detalle de las informaciones. Parece que fumar cáñamo se está volviendo una tendencia. La demanda de cáñamo fumable cultivado orgánicamente y rico en cannabinoides está creciendo exponencialmente, no solo en los Estados Unidos, sino que al parecer alrededor del mundo. Si bien el cáñamo y el cannabis son la misma especie, el cáñamo se cultiva selectivamente para una baja producción de THC. La flor de cáñamo es particularmente popular en Europa, ya que los consumidores de cannabis en muchos países europeos prefieren el cáñamo bajo en THC y en alto contenido de CBD como una alternativa no intoxicante al tabaco. Investigadores recientes de Britfield Group concluyen que el mercado de flores de cáñamo para fumar supera ampliamente a otros segmentos del mercado general del CBD. Los números indican que creció 70.6 millones en 2019 frente a los 11.7 millones en 2018, lo que representa una tasa de crecimiento interanual de más del 500%. Hay muchas buenas razones por las cuales los consumidores disfrutan del cáñamo fumándolo. Por un lado, recordemos que proporciona una alta concentración de CBD y otros cannabinoides como el CBG, sin los efectos psicoactivos que trae el THC, pues lo que lo convierte en una buena opción para las personas que desean usarlo durante actividades en las que no quieren sentirse high. La flor de cáñamo también proporciona perfiles de terpenos y sabores complejos muy similares a los que las personas aprecian en la flor de cannabis con alto contenido de THC. Muchos también prefieren mezclar la flor de THC con un poco de cáñamo fumable para un efecto psicoactivo un poco más suave. Bueno, amigos, ¿qué opinan sobre esta tendencia? Parece interesante esta combinación. Y hablando sobre el CBD, la ONU ve muy complicado sacar el CBD del Tratado Internacional de Narcóticos. La propuesta de la Organización Mundial de la Salud de eximir a los extractos y tinturas de CBD derivados de la planta con menos del 0,2% de THC del control internacional bajo la Convención de Narcóticos de las Naciones Unidas podría ser muy difícil de aplicar, según las primeras conclusiones. La Junta Internacional de Control de Narcóticos dijo que las autoridades en algunos países pueden carecer de la tecnología de laboratorio o la mano de obra para evaluar el perfil de cannabinoides de los preparados de CBD, algo que sería necesario, obviamente, para garantizar el cumplimiento de la excepción. La Organización Mundial de la Salud, recordemos que hizo varias recomendaciones a principio del año pasado para cambiar la forma en que se considera el cannabis dentro de la Convención sobre Estupefacientes de 1961 y la Convención sobre Sustancias Psicotrópicas de 1971. Con la Comisión de Estupefacientes de la ONU planeando avanzar con una votación sobre las recomendaciones el próximo diciembre, los organismos consultivos con sede en Viena realizaron un análisis previo de las 6 recomendaciones y cómo éstas podrían afectar a los países miembros de la ONU. El análisis se proporcionó a los Estados miembros a principios de este mes, antes de una de las series de reuniones de la ONU antes de la votación.
De los 6 cambios propuestos, 2 parecen ser los más relevantes para productos que contienen cannabinoides derivados de la planta. El CBD no figura específicamente en los tratados internacionales de control de drogas, pero está cubierto, o más bien está incluido por la Convención de 1961 por considerarse una preparación o un extracto de tintura de cannabis. La recomendación 5.4 sugiere que la categoría de extractos y tinturas se elimine de la lista 1 de la Convención de 1961, que es la convención o la lista que considera a las diferentes sustancias con alto contenido alto contenido o muy propensos a generar adicción y sin ningún valor medicinal. Mientras que la recomendación 5.5 sugiere que se agregue una nota al pie del tratado de 1961 para aclarar que las preparaciones que contengan CBD predominantemente y no más de 0.2% de THC no están bajo el control internacional. Bueno, esto es interesante en vista que pues hay un sentido lógico en la recomendación cuando habla de que hay muchos países que no tendrían la capacidad para realizar ese tipo de pruebas que obviamente certifiquen el contenido de CBD, incluso en los países industrializados. Por ejemplo, aquí en Canadá todavía existe ese problema acerca de la certificación y cuánto contenido de CBD o cuánto contenido de THC contienen los extractos o incluso las mismas plantas. Así es que veremos qué pasa en diciembre cuando la Organización de las Naciones Unidas vote finalmente sobre este tema. Bueno, y para seguir avanzando, en Jamaica los funcionarios federales han aflojado, han relajado un poco las reglas para que los pacientes calificados, ciertos pacientes clasificados o calificados como aptos para medicarse con cannabis puedan comprar productos medicinales en línea de minoristas autorizados. Estas nuevas reglas, preparadas en consulta con el Ministerio de Salud y aprobadas por la Autoridad de Licencias de Cannabis de Jamaica, permiten a los dispensarios ofrecer ventas en línea y recogidas en la acera. Las reglas actualizadas buscan facilitar la operación continua de los establecimientos de cannabis medicinal durante todo este tiempo que ha durado y dure la pandemia. En los Estados Unidos, recordemos, hay docenas de jurisdicciones que han promulgado pasos similares en los últimos meses, pues para facilitar el acceso ininterrumpido al cannabis minorista y al mismo tiempo alentar pues o mantener el distanciamiento físico. Igual que aquí en Canadá, pues siguen abiertos los dispensarios de cannabis por considerarse negocios esenciales. Antes de finalizar, amigos, esta emisión, quiero invitarlos pues a que escuchen la entrevista con el empresario uruguayo Marco Algorta y que ya está publicada en las más populares plataformas de podcast. Con Marco hablamos sobre los pronósticos que él tiene sobre la industria en el primer país del mundo que legalizó el cannabis. Hablamos de Uruguay. Recordemos que en 2013 Uruguay rompió todos los estándares internacionales concebidos acerca del cannabis y dio un paso hacia la legalización. Marco nos dio un panorama de cómo Uruguay ha ya cosechado su experiencia en la industria y ahora está pasando, o más bien diversificando su mercado, dando un paso hacia Europa. Recordemos que en los últimos 6 meses Uruguay ha despachado sus 2 más grandes cargamentos de flor hacia Europa. Entonces Marcos me decía que Uruguay tiene que pensar en cómo consolidar su experiencia y buscar nuevas alternativas del mercado, nuevas formas, nuevos nichos de mercado que le permitan a este país, pues obviamente sacar ventaja de haber sido el primer país del mundo en haber legalizado la marihuana. Después de Uruguay, recordemos, Canadá ha sido el segundo país a escala mundial que denunció el Tratado Internacional sobre las drogas y dijo, bueno, voy a legalizar la marihuana, el cannabis, desde una perspectiva de uso medicinal y por supuesto se abrió el campo para
todo el tema de uso adulto. Entonces, esta entrevista es altamente recomendada para todos aquellos que ven en la naciente industria del cannabis un lugar donde recalar, un lugar donde posiblemente invertir y verse posicionado en los próximos años. Una de las cosas interesantes es, desde luego, que el cannabis se considera ya una industria o un comercio indispensable, tal como las farmacias, tal como los centros de salud, tal como los supermercados. Algo que no tienen otras industrias ya desarrolladas. Así es que este es un buen momento para escuchar este tipo de entrevistas y ver cuáles son los escenarios posibles que ven los especialistas. Marcos estuvo en todo el proceso más bien de aprendizaje durante todo el proceso de legalización de cannabis en Uruguay. Así es que, amigos, los invito. Gracias por haberme acompañado en una emisión más de Cannabis Hispano. Por favor, si les encantó, si les gusta esta entrevista, esta emisión, por favor, compártanla. Y si tienen alguna sugerencia, algún comentario, pues bienvenido sea. Gracias, amigos. Por favor, cuídense y manténganse en casa. Hasta la próxima. Si tienes algún comentario o sugerencia, puedes escribirme a cannabishispano@gmail.com o también puedes contactarte conmigo a través de Twitter en @cannabishispano. Es todo por el momento y recuerda, quédate en casa. Cannabis Hispano no promueve ni participa en actividades ilegales relacionadas con el uso o la venta de cannabis o sus derivados. Tampoco vende o intercambia cannabis por servicios. Este podcast opera dentro de las regulaciones de las leyes canadienses. Cualquier comentario sobre el uso del cannabis no debe tomarse como un consejo médico o una asesoría profesional en salud. Las personas que estén considerando usar cannabis, CBD o cualquier sustancia deben hablar primero con su médico.